Hola a todos, el día de hoy traemos un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman y queremos hablarles del liderazgo intergeneracional. Vamos a ir haciendo como profundización de cada uno de los temas que mencionamos muy rápidamente en el primer Mm, episodio. Total, Y bueno, pero antes que nada, no nos no presentamos. nos presentamos. Sí, hubo feedback que no nos presentamos. Arturo Guerra, soy profesional digital. Me gusta todo lo que tiene que ver con digital, con nuevas tendencias, tecnología, entender un poco qué pasa en la sociedad, en el mundo. Y tengo alrededor de 15 años de experiencia total, más o menos 6 años liderando equipos transversales multidisciplinares. Y nada, pues dichoso de estar acá. Muy ¿Y bien. tú? Millennial, ¿no? Muy Millennial. bien. Y yo soy Laia Sánchez, ingeniera en sistemas, MBA, 25 años en el mundo corporativo, 15 de ellos liderando equipos multiculturales, multigeneracionales, multidisciplinarios y bueno, representante de la generación X. Sí. A ver, este tema de las generaciones se ha hablado mucho, ¿no? O sea, es decir, Total. uno escucha Boomer, uno escucha Generación X, pero nosotros aquí antes de arrancar habíamos como hecho una especie de analogía y creo que va muy al caso. Y al final del día, el líder de las generaciones, o uno siempre tiene que liderar, independientemente llegue a un equipo o esté construyendo un equipo, pues va a encontrar diferentes generaciones. Y todo eso puede ser una analogía muy cercana a lo que hace el director de orquesta con las familias de instrumentos que se pueden encontrar ahí. Bueno, para ponernos un poco en contexto, porque nos encantó esta analogía, las familias de instrumentos son las cuerdas, vientos, Percusión percusión, y todo el tema de los... metales Sí, y demás. Entonces, ¿por qué nos gustó la analogía? Porque al final lo que vemos es que hemos liderado equipos de hasta 4 generaciones en un mismo equipo total, se ve. y se requiere saber cuál es el tiempo perfecto para que entre cada uno de esos. Sí, y cómo una cosa no opaca la otra, como una Total, opinión no opaca la otra, por ejemplo, y arrancando con la generación, con los boomers, los boomers. que lo definimos como la percusión porque es estructura, fuerza, poco estabilidad, marca el ritmo, Total. que son como esas grandes figuras que hoy vemos en las organizaciones a nivel de experiencia, no necesariamente jerárquicamente, sino a nivel de experiencia, pues tienen eso, la estabilidad, generan mucho ese ejercicio de poder entender las cosas que van pasando y cómo han pasado. Y si tú me lo preguntas, es en mi caso, con quien más yo he tenido oportunidades de mejora, porque ahí hay como visiones muy diferentes, siempre hay un gap ahí que hay que tratar de solucionar y entender cómo se gestiona, ¿no? Total. Yo creo que hay un punto clave y es la razón por la cual hablábamos de este tema hoy y es cómo nos comunicamos entre generaciones, ¿cierto? Los boomers tienen algo y es esa estabilidad, esa necesidad de los procesos y ustedes tienen algo y es como esa velocidad y esas ganas de hacerlo todo muy a la carrera que en ocasiones choca con los procesos, lo cual me recuerda, por ejemplo, parte de mis equipos era el equipo de PQRs, donde se requiere garantizar por temas regulatorios Total. tiempos, método, procedimiento. Entonces, yo no puedo ir ahí en contravía de esto por la velocidad. Total. Entonces, ahí tuvimos que encontrar un punto de equilibrio entre garantizar las medidas regulatorias, el método, pero hacerlo de una manera digital, de una Sí, manera meterle. automatizada, metiéndole un poco de esa velocidad sin sacrificar calidad ni método. Sí, Entonces, tenemos boomers, percusión, sí. Gen Y- X, ay, perdona, no, dale. pero ahí me salto, porque hablaste, Ah, hablaste de Millennials y ya hablamos de Gen dale. X, Ajá. porque al final Millennial vive con la tecnología, o sea, nació Nativos conectado, digitales. sí, nativos digitales y esa transición de la conectividad al Internet, ya vivían con, ya el computador era algo, un commodity, ya no lo decía, o por lo menos ya era algo más habitual. Ujú. eh, y permitía cuestionar las cosas. Una de las cosas importantes es que al tener un contraste con Internet, te permitía a ti decir, oye,
tal vez no, venga, lo busco, venga, miro. Entonces, Ujú, muy, oiga, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo funciona esto? ujú. Eh, y vivieron toda esa transición, o vivimos toda esa transición de cómo el Internet entraba en nuestras vidas y apoyaba y hacía más fácil los temas en los ambientes laborales. Pues realmente los millennials nacieron cuando ya había internet. Sí, total, El puente realmente fue el Gen X, quienes vivimos entre el paso de lo análogo a lo digital. total. Pero cuando, volviendo a lo que mencionabas de millennials, llevándolo al caso de mis equipos, uno de ellos que tú liderabas, Arthur, y era el de e-commerce, más el daycare, ahí era millennials y un poquito de Gen Z, ¿cierto? Y eran los reyes de probemos, del soft launch. Tú tenías otro término para eso, era cuando queríamos probar algo en sandbox. Ah, sí, Hagamos el los sandbox. sandbox, los reyes de las pruebas rápidas y de hacerlo en un ecosistema que lo permite, que es el ecosistema digital. Sí, sí, y digamos que eso nos permite entender que a veces se pueden hacer las cosas de otra manera, pero, y ese lo catalogamos como los vientos, si no estoy mal, Los vientos. que al final Ujú, le imprimían como esa, digamos, la alegría, o por lo menos esas tonalidades que pueden funcionar muy bien, pero cuando rayan, puede sonar horrible. Y en la mitad, que creo que por eso de ahí pues, saltamos un poco, está ese puente, ¿no? Ese ujú. puente que viene siendo la generación X X, que generación. hoy yo lo veo así, es, hay muchas posiciones de liderazgo, por lo menos combinan ese, por eso se llama, o por eso lo denominamos el puente, porque Ujú. combinan como están empapados de lo que ha pasado con millennials, pero también entienden muy bien esa estructura de los baby boomers o de los boomers. Y eso es muy importante porque presenta un balance en las organizaciones, porque no todo es alegría y no todo es super estabilidad. Entonces yo creo que es bien importante ese rol. Sí, sí, yo rescato de esa generación esa capacidad de adaptación, esa capacidad de reinvención, que además hablábamos también hace un rato de los temas de pandemia, de cómo nos obligó a reinventarnos. Un poco esa generación X fue obligada a reinventarse en términos de cómo se hacían las cosas. Pasamos de escribir cartas a mano a escribir emails, a encontrarnos con todo el mundo digital y eso nos permite poder ver las cosas de una manera diferente y estar abiertos a que cuando te vienen con una idea, estos millennials, los Gen Z, pero también por otro lado tienes a los boomers que te dicen, venga, pare porque no podemos hacer esto así a la carrera, poder armonizar eso. Entonces ahí hacíamos como la analogía con las cuerdas, ¿cierto? Entonces Sí, decíamos, la generación X se pues, parece mucho a la familia de instrumentos de cuerdas en la orquesta, que te permite como hacer el puente entre los vientos y la percusión en este caso. Entonces, pongámoslo allí. total. Y yo he tenido el privilegio de pasar por diferentes industrias, y muchos de los líderes que me han tocado, o por lo menos la mayoría de líderes que me han tocado, pertenecen a la generación X, Z, Z es la última. Ajá. no, X. Ah, X es esto. Sí, Ajá. y han sido un gran ejemplo. Yo creo que son esos catalizadores, yo creo que la palabra es esa, son grandes catalizadores de iniciativas, y son los que han permitido que muchas de las iniciativas digitales se logren. Es Buenísimo. muy importante y son ejemplos a seguir. Yo creo que están en ese sweet spot, como lo decía antes, de experiencia con entendimiento. Un poco más distante de los boomers, pero creo que funciona muy bien. Y siguiendo en esta analogía, seguiría lo que denominamos Z. los Zetas, Ujú. que ahí sí ya es otro cuento. O sea, y ya estamos viendo un mayor impacto de la generación Z en los ambientes laborales, donde se exige más tema, yo diría, de propósito, de Hiperconectividad, hiperconectividad, hipervelocidad. y también entender que también descentralización del lugar donde trabajo, descentralización de entender que no todo está jerárquicamente allá,
como un clúster de cosas para hacer eh, las cosas, los proyectos, la toma de decisiones El y tema de quieren ser más cloud. partícipes. Ujú. Quieren ser más partícipes y no necesariamente seguir lo que ya está dado, ¿no? Ser un poco rebeldes, que tú mencionabas eso también hace un rato, y es rebeldía con causa también, y es como cuestionar lo que ya está dado en función de poder hacer las cosas diferentes más rápidamente, hiperconectados y demás. Entonces ahí hacíamos la analogía de pronto con los metales, o con los instrumentos eléctricos también, ¿no? Un Sí, poco como el... como, es como ese cambio, como ese sonido alegre, ese sonido un poco que rompe con lo que ya está un poco establecido. Y sí me gustaría que reflexionáramos acerca de qué se necesita uno para ser un líder intergeneracional y transgeneracional, o cómo era, multigeneracional, Multigeneracional, sí. multigeneracional. Sí, hablábamos de la diferencia entre esos dos conceptos y es importante porque multigeneracional implica diversidad, ¿cierto? Un poco lo que acabamos de mencionar de cada uno de los aspectos de cada generación, pero intergeneracional implica interacción entre esas diferentes generaciones y es lo que te permite como líder ir un poco más allá y permitir esa mentoría bidireccional Total, y permitir esa orquestación de la que hablábamos, y es garantizar la armonización de todos los instrumentos para que la orquesta al final suene de una manera llamativa, de una manera melódica, de una manera eh, estructurada. agradable y estructurada para quien la escucha. Entonces, como líder senior, lo que puedo sugerir a otros líderes que hayan tenido de repente generaciones Z o generaciones X, perdón, no, generaciones millennial, eh, es no descartemos por considerar ideas locas de facto o considerar que les falta estructura, además, no descartemos nada, porque detrás de cada idea hay una oportunidad de un resultado increíble cuando logras darle forma. Hay que entender muy bien qué es lo que se puede potenciar de cada una de las generaciones y hay que aprender de esas generaciones. Por más que tengamos más experiencia, no quiere decir que la innovación y la creatividad vayan a venir per se, sino que eso en parte nos lo pueden aportar las nuevas generaciones. Total. Como líder millennial, Arthur. Lo primero es entender que hay estructuras, pero la rebeldía con causa es para mí un bastión, Ok. porque hay que tener un propósito que conecto, Ujú, comunicar a los equipos que se tiene un propósito y ser coherente con el discurso, o sea, con ujú, el pensar, el decir, junto con el hacer. Es muy diferente tratar de ser un líder que promulga mm, eh, la interacción o que promulga la capacidad de tener independencia, pero en el accionar eres el micromanager o el que está ahí respirando en la nuca por entregables. Yo creo que hay que ser totalmente coherente y sentirlo, porque uno también puede decir, no lo siento así y mi estilo es este. Y esa mm, coherencia va a llevar a decir, oye, quiero estar contigo, no quiero estar contigo como líder, ujú. eh, pero tener ese sentido. Yo creo Sí. que es clave en el ejercicio. Y la otra pregunta que yo tenía iba más hacia cómo comunicarnos como profesionales o líderes eh, a nivel lateral y a nivel jerárquico hacia arriba un poco eh, intergeneracionalmente, ¿no? Sí, yo creo que para eso es importante entender cómo funciona cada generación, como lo hablábamos hace un momento, ¿cierto? Entonces, a un millennial o a un Gen Z, tienes que hablar de una manera clara, directa, sin rodeos, entendiendo que la velocidad es importante, pero entender lo que se espera también es importante. Entonces, claridad, concretitud, velocidad. Pero a boomers o a Gen X incluso, hay que garantizar un discurso mucho más elaborado, más estructurado,
probablemente no tan veloz, sino más rico en garantizar estructura. Con lo cual, entender esos patrones de comunicación y parámetros en la misma narrativa nos permite ser mucho más efectivos en la transmisión del mensaje y en la consecución del resultado. Sería. Total. Eh, para ir cerrando, digamos que esta conversación, ¿cuáles crees que pueden ser esos dos consejos de un líder para el que quiera ser líder, el que quiera liderar equipos o entender cómo liderar equipos? Sí. Yo creo que hay una capa que, que es general y es la capa de liderazgo con propósito, que lo mencionábamos hace un rato, y es, por supuesto, un líder tiene que saber reconocer el potencial al margen de la generación, de la cultura, además, y tiene que poder sacar ese máximo potencial de su equipo, ¿cierto? Pero como una pieza adicional, que es lo que hemos venido hablando hoy, de esa parte intergeneracional, un buen líder tiene que aprender a entender cuál es la potencia individual de cada instrumento, de cada familia de instrumentos y saber cuándo se requiere que estén todos al mismo tiempo o cuándo se requiere que haya un solo. Es decir, cuándo requiero que haya más método, más estructura, cuándo requiero que haya más velocidad y cuándo requiero, que normalmente es lo que necesitamos hoy día, un perfecto equilibrio entre esa velocidad, ese método y esa estructura en función de la calidad y al final de lo que más nos interesa, que es la satisfacción de los clientes. Pueden ser clientes internos o clientes externos. Entonces, comunicación segmentada, un mismo propósito, un resultado claro, que esto al final es intergeneracional, eh, y que como líderes sepamos armonizar y orquestar. Ese serían mis Total. puntos claves. En mi caso, yo creo que hay que entender que detrás de una cajita generacional, pues no puede ser eso, una caja, porque también detrás de todo esto hay personas, todos somos Ujú. humanos, todos tenemos un tipo de personalidad, eh, pero sí entender cómo ha operado y cuál es el contexto de eh, ba- cada bracket, cada grupo, es importante para saber cómo lo gestionamos. Y dos, entender que ese correcto mix, como tú lo decías, de habilidades que se pueden ir mezclando y que teniendo un grupo heterogéneo de diferentes eh, tipos de edades, personalidades y demás, puede apalancarse en sí mismo para hacer cosas totalmente increíbles. Vale, Arthur. Pues Pues nada, nada, eso es. muchas gracias otra vez por Un estar gusto. aquí, Arthur. Esperamos que les haya gustado este episodio y bueno, seguiremos con más liderazgo.